Anexo A, Decreto Supremo 3549, Formulario de Nivel de Categorización Ambiental. Este anexo A ha sido modificado por el Decreto Supremo 3856. La modificación comprende la parte legal y una parte de sintaxis. El formulario de nivel de categorización ambiental consta de 8 puntos. 1. Datos del representante legal. 2. Datos del consultor ambiental. En el punto 3, datos de la empresa. En el punto 4, identificación y ubicación del proyecto. El punto 5, identificación del proyecto. El punto 6, etapas del proyecto. El punto 7, nivel de categoría de acuerdo a la lista. Y el punto 8, declaración jurada. En el formulario de nivel de categorización ambiental se puede encontrar los datos del representante legal, donde ya llenando este formulario tenemos los nombres y apellidos del representante legal, como en este caso José Pérez, el tipo de documento que puede ser el carnet de identidad y que ha sido expedido en una ciudad X, en este caso Potosí. El domicilio legal, y vamos declarando el domicilio legal, Plaza Central, el número del teléfono fijo, el número de celular, el correo electrónico que se va insertando en este formulario. Posteriormente tenemos el testimonio público que avala ser representante legal. En el punto 2, datos del consultor ambiental. Nombres y apellidos, ya en esta parte del técnico, el tipo de documento que sería el carnet de identidad y que ha sido expedido en la ciudad de La Paz. Por otra parte, el domicilio legal, estamos llenando la parte del consultor ambiental. El número de teléfono fijo, el número de celular, el correo electrónico y su registro en el RENCA y la fecha de emisión. Recuerden, en esta parte hay que tomar en cuenta el testimonio público que avala ser el representante legal, y eso quien nos da es un notario de fe pública. En el punto 3 del formulario de nivel de categorización ambiental se encuentra datos de la empresa. Este punto 3 se refiere a todos los datos que contempla a la empresa en sí. La razón social en este caso la empresa constructora y consultora, el sector de la empresa, domicilio legal, el lugar donde se encuentra la empresa, número de registro de Fundempresa, la fecha de registro en que se ha registrado la empresa, número de NIT, departamento o ciudad, en este caso Chuquisaca, Sucre, dirección Germán Bush, el número de teléfono fijo de la empresa y el correo electrónico de la empresa. El punto 4 de este formulario es la identificación y ubicación del proyecto. A modo de ejemplo, el nombre del proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable, Comunidad Cahuiza, Feriroco, Tayanota, etc. Y es un proyecto de preinversión. Por otra parte, se encuentra la ubicación política del proyecto: localidad, municipio de Tinguipaya, comunidad de Sulcainari, gobierno autónomo municipal de Tinguipaya. Seguimos con la identificación y ubicación del proyecto. Tenemos al departamento Potosí, provincia Tomás Frías, municipio Tinguipaya, comunidad Cahuiza, Feriroco, etc. Además de la ubicación geográfica en UTM, 19 grados, 12 minutos, 37 segundos. Seguimos especificando la ubicación geográfica, además del código catastral del predio, número de registro catastral, superficie ocupada por el proyecto, a modo de ejemplo 5.5 kilómetros cuadrados,
uso del suelo actual, a modo de ejemplo, en erosión potencial ninguno. El punto 5. Identificación del proyecto. Tenemos el sector, a modo de ejemplo, saneamiento básico, el subsector agua potable. El ámbito del proyecto, urbano o rural, y en este caso sería rural, pertenece a un área, y se hace la pregunta, de un territorio indígena originario campesino u otro, y se describe en caso de ser necesario. La actividad específica, agua potable en poblaciones rurales. A modo de ejemplo, este código es propio de las actividades que está realizando el proyecto. Objetivo general del proyecto, y se describe que es construir un sistema de agua potable para las comunidades Cahuiza, Feriroco y demás, para su consumo, de manera que mejore el nivel de vida de las familias y mejore de manera positiva en la salud de los habitantes que son beneficiados con el proyecto. Vida útil estimada del proyecto se calcula para 20 años. Tenemos las etapas del proyecto, qué etapas comprende el proyecto, y ahí nos va mostrando diferentes etapas, si es exploración, ejecución, operación, mantenimiento, futuro inducido o abandono. Muchas veces se equivocan en esta parte y solo colocan ejecución, y eso no es cierto. Tenemos dentro de las etapas del proyecto, puede ser desde exploración, o también puede comenzar en ejecución, operación y mantenimiento, como es el caso de este ejemplo. Luego nos vamos a nivel de categoría de acuerdo a la lista. Como se les había indicado, que elijamos un proyecto para el caso del trabajo categoría 3, donde se va llenando el programa de prevención y mitigación y el plan de aplicación y seguimiento ambiental, pero puede ser categoría 1, puede ser categoría 2. En inversión del proyecto, se coloca el monto de inversión de la actividad obra o proyecto expresado en bolivianos. Para el caso tenemos 6.950.000 bolivianos, y el monto de inversión de la actividad obra o proyecto también expresado en dólares. Tenemos las fuentes de financiamiento. Para el caso del ejemplo, Gobierno Autónomo Municipal de Tinguimpaya. En el punto 6 se tiene la declaración jurada y firma. Para el caso del ejemplo, yo, señor José Pérez, con carnet de identidad, número 1455, en calidad de representante legal para el proyecto del Gobierno Autónomo Municipal de Tinguimpaya, juro la exactitud y veracidad de la información detallada en el presente documento, y me comprometo a no realizar actividades diferentes a las señaladas en el presente formulario, a cumplir con las normas consignadas en la Ley número 1333 de Medio Ambiente, sus reglamentos, disposiciones conexas y normas técnicas aplicables a mi actividad, y reparar los daños que pudieran producirse como resultado de mi actividad. Esta parte es importante porque se está haciendo una declaración jurada. No puedo colocar información que sea falsa. Se firma al pie de este documento, tanto van firmando el representante legal como el responsable técnico, y se coloca el lugar y fecha. Para el caso del ejemplo, Cochabamba, mayo del 2019. En caso de la modificación del decreto, del nuevo decreto supremo, esta parte ha sido modificada porque tenía un numeral de 11 y se ha corregido, y también en la parte de para el proyecto del gobierno autónomo municipal, es decir, se ha cambiado un poquito la terminología en la declaración jurada y la firma. Estudio de evaluación de impacto ambiental.
¿Qué es el estudio de evaluación de impacto ambiental? Simplemente es un instrumento destinado a identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos. Cabe resaltar que cuando nosotros llevamos adelante una actividad obra o proyecto, tenemos impactos, si bien negativos, también tenemos impactos positivos, que pueda causar la implementación, operación, futuro inducido, mantenimiento y abandono de una actividad obra o proyecto. Significa que las distintas etapas que tiene el proyecto pueden causar impactos tanto negativos pero también positivos, con el fin de establecer las medidas para evitar, mitigar o controlar aquellos efectos que sean negativos e incentivar los positivos. Existe pues una serie de medidas a estos problemas que nosotros hayamos determinado. A los impactos negativos les damos soluciones que se consideran medidas para evitar, para mitigar o controlar estos impactos o estos problemas ambientales que podamos haber determinado. El estudio de evaluación de impacto ambiental tiene carácter de declaración jurada y puede ser aprobado o rechazado por la autoridad ambiental competente. Nuevamente les reitero, al tener declaración jurada, quiere decir que nosotros tenemos que colocar toda la información considerando que sea verdadera. Nos hacemos otra pregunta. ¿A qué categorías corresponde el estudio de evaluación de impacto ambiental? Pues a categoría 1 y a categoría 2. En caso de ser categoría 1, el estudio de evaluación de impacto ambiental tiene que ser analítico integral. Quiere decir que vamos a hacer un estudio de todos los factores: agua, aire, social, económico, etc. Si es categoría 2, corresponde a un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico. Vamos a considerar un solo factor, puede ser agua, o 2 factores o 3, pero no van a ser todos los factores. Sin embargo, se va a hacer un estudio de todos los otros componentes. El anexo A del decreto 3549 considera los siguientes puntos del estudio de evaluación de impacto ambiental. 1. Descripción del proyecto, obra o actividad, donde se va realizando toda la descripción. Y en el punto 2, el diagnóstico del estado inicial del ambiente existente. En esta parte se va realizando el levantamiento de la línea base. Es decir, qué pasa con el agua, con el aire, con el suelo, cuáles son las condiciones existentes antes de iniciar la actividad, obra o proyecto. Se continúa con el punto 3, que es la identificación de los impactos, donde vamos identificando los impactos negativos y también los positivos, es decir, en otras palabras, los problemas ambientales. El punto 4 hace referencia a la predicción de impactos. Es decir, que nosotros vamos determinando de qué manera irían evolucionando los impactos. Por decir, para el ejemplo de una carretera, nosotros al momento de hacer el diagnóstico del estado inicial encontramos que en caso de ruido tenemos 70 decibeles y si vamos ya haciendo operar la carretera llegamos a 85 decibeles, es decir, se habría incrementado 15 decibeles. Esto se considera la predicción de impactos. En el punto 5 se tiene los análisis de riesgos y plan de contingencias en cuanto a la actividad, obra o proyecto. Se va haciendo todo el análisis de riesgo que podría comprender la actividad, obra o proyecto, y se le va también proporcionando un plan en caso de que ocurriera cualquiera de estas contingencias. El punto 6 considera la evaluación de impactos y vamos viendo
con ayuda de la predicción de impactos, vamos evaluando los impactos, si son fuertes, si son reversibles, si son irreversibles, el tipo de impactos que tengamos. Y en el punto 7, la propuesta de medidas de mitigación de los impactos negativos, donde nosotros le damos soluciones a esos problemas ambientales que hayamos encontrado. El punto 8, programa de prevención y mitigación y estimación de costos de las medidas, significa que vamos a detallar cómo se van a afrontar estos problemas, estos impactos negativos y cuánto van a costar llevar adelante esta implementación de medidas. En el punto 9, análisis de los impactos socioeconómicos del proyecto, obra o actividad, que es importante porque se va considerando tanto a la población y la economía que tiene el sector donde se va a implementar el proyecto, obra o actividad. En el punto 10, análisis costo-beneficio del proyecto, obra o actividad, que es muy importante porque vemos en este punto si las medidas que se han determinado para corregir estos impactos negativos podrían llegar a costar demasiado. En muchos casos en el exterior se han dado casos donde no se ha llevado adelante un proyecto porque costaban demasiado estas medidas y no era factible llevar adelante un proyecto de esta envergadura. Luego se tiene el plan de aplicación y seguimiento ambiental, que nosotros conocemos como PASA, y la estimación de costos de implementación, es decir, que se determina quiénes van a estar a cargo de llevar adelante estas medidas, por qué tiempo, y va relacionado también a los costos. Luego, en el punto 12, tenemos el programa de cierre, operación y restauración del área y costos de implementación. En el caso de que se diera, cómo va a ser el programa de cierre en un relleno sanitario, tenemos un programa de cierre, se va diseñando el relleno sanitario entre 20 a 25 años y también más o menos el cierre de ese relleno sanitario va a ser el mismo tiempo. Y se va haciendo un programa de restauración del área y los costos de implementación. En el punto 13 tenemos la indicación de vacíos de información. Si hubieran vacíos de información, tanto en la normativa como en la parte técnica, bueno, se va colocando con qué problemas se han tropezado. En el punto 14 tenemos bibliografía, referencias científicas, técnicas y de los métodos utilizados y fuentes de información. Es importante colocar la bibliografía y la referencia. Varias veces en los cursos que he estado impartiendo, les he recomendado que vayan colocando la bibliografía y la referencia científica. Pueden usar cualquier libro o siempre y cuando ustedes vayan poniendo la referencia. En el punto 15 es el informe completo del estudio de evaluación de impacto ambiental y un documento resumen que se va a elaborar para divulgación. Y finalmente el punto 16, la declaración jurada, nuevamente recomendándoles que tienen que tener cuidado al firmar porque se está indicando que toda la información es verídica. El estudio de evaluación de impacto ambiental es bastante complejo y normalmente se realiza por una empresa consultora o un equipo multidisciplinario. Anexo C1. Programa de prevención y mitigación y plan de aplicación y seguimiento ambiental, conocido como PASA. Punto 1. Datos generales. Punto 2. Descripción del proyecto. Punto 3. Situación ambiental de sitio de emplazamiento del proyecto. Punto 4. Identificación y evaluación de impactos ambientales en base a las actividades del proyecto y situación ambiental actual. Punto 5. Programa de prevención y mitigación, que se conoce como PPM. Punto 6. Plan de aplicación y seguimiento ambiental, que se conoce como PASA. Punto 7. Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos. Y el punto 8, análisis
de riesgo y plan de contingencias si corresponde. Tanto en el punto 7 y 8 se va llenando si es que corresponde. El punto 9, plan de cierre y abandono. El punto 10, anexos. Y el punto 11, declaración jurado. Algunas veces cometemos errores por evitarnos el trabajo y no realizamos o no llenamos el plan de manejo de residuos sólidos y líquidos, o no realizamos el análisis de riesgo y plan de contingencias. Es bueno presentar este punto 7 y este punto 8, aunque de forma resumida. Anexo C1, Programa de Prevención y Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, conocido como PASA. En el punto 1 se colocan los datos generales, es decir, el nombre de la persona jurídica o natural, del representante legal, su domicilio principal, el departamento, provincia, municipio, ciudad o localidad, calle, número, zona, teléfono fijo, teléfono celular y correo electrónico. Siempre que vamos a llenar un formulario debemos leer el título del punto del cual estamos considerando en este momento. En este caso, el punto 1. Nos vamos al punto 2, descripción del proyecto. Se coloca en el punto 2.1 nombre del proyecto, construcción de batería de atajados, región Vilayaque, para el caso del ejemplo. En el punto 2.2 ubicación política del proyecto, departamento, provincia, municipio, ciudad y localidad, calle, número y zona del proyecto. En el punto 2.3 tenemos la ubicación geográfica del proyecto, coordenadas geográficas, en UTMs, identificación del área protegida, si corresponde, sí, nombre del área protegida nacional, en este caso Parque Nacional Tunari. Este punto también debemos tener cuidado para ver cuál va a ser la forma de proceder en la parte administrativa. El punto 2.4, alcance y descripción del proyecto. Se hace una descripción y se determina el alcance. Para el caso del ejemplo, el municipio de Morochata pertenece a la segunda sección de la provincia Popaya del departamento de Cochabamba, y vamos describiendo cómo es. La población está emplazada a una distancia y se va escribiendo. El clima predominante es templado, la temperatura media anual del aire es de 14 grados centígrados. Debido a su ubicación tiene un buen potencial para la producción agrícola. Esta producción se ve limitada enormemente porque las comunidades no cuentan con atajados y adecuada gestión de riego. Hasta el presente, para la producción a nivel familiar, la disponibilidad de agua para riego no existe, lo que no permite incrementar la producción ni mejorar los ingresos para las familias de la comunidad del INDE. Como ustedes están observando, se va haciendo una descripción del proyecto. En la diapositiva solamente se coloca una parte, pero se tiene que hacer una buena descripción del proyecto y determinar un buen alcance para que tampoco nos exija mayor información por parte de la autoridad ambiental competente. Vamos describiendo el proyecto y para el caso del ejemplo, el proyecto consiste en la construcción de una batería de 14 atajados, mismos que serán emplazados en las comunidades beneficiarias citadas anteriormente. La ejecución de los atajados comprenderá, y se van describiendo en que comprende en un replanteo que incluye trabajos preliminares de desbroce, movimiento de tierra, en la cual se desarrollará actividades de excavación, de corte y relleno y la conformación de terraplén. Obras de arte consiste en la construcción de cámaras de captación, vertederos de excedencias y canales de ingreso al estanque, los cuales serán construidos de hormigón ciclópeo. Y la geomembrana, se va haciendo toda una descripción. 2.5. Cronograma de actividades.
En este punto se indican las actividades previstas en cada etapa del proyecto. Como les mencioné anteriormente, debemos contemplar todas las etapas del proyecto, no solamente ejecución. Para el ejemplo tenemos ejecución, operación, mantenimiento, cierre y abandono. Vamos haciendo la descripción de las actividades, tanto en la etapa de ejecución, operación, mantenimiento, cierre y abandono, y la duración. Para el ejemplo podemos ayudarnos con un cronograma de actividades de modo tal que tengamos un control de esta planificación que vamos realizando para el proyecto. 3. Situación ambiental del sitio de emplazamiento del proyecto. En este punto se indican aspectos más relevantes de los componentes bióticos, abióticos y socioculturales. Ustedes saben que la parte biótica comprende a los seres vivos, flora, fauna, y la parte abiótica el clima, la temperatura, la humedad, que se interrelacionan con los bióticos para tener un medio ambiente adecuado donde participa el ser humano y entra la parte sociocultural. En este punto de situación ambiental tenemos que tener claro que se trata del sitio donde nosotros vamos a ejecutar las actividades que correspondan al proyecto, y se van describiendo estos aspectos o estos componentes bióticos y abióticos y socioculturales, como ser la vegetación, 3.1 vegetación, y se van describiendo los aspectos relativos a la vegetación. Para el caso del ejemplo, Morochata se encuentra biográficamente en la región andina tropical de la provincia Puneño, y se va haciendo una descripción del sector, lo cual hace que tenga un bioclima mayormente pluviestacional, etcétera, subhúmedo, húmedo, y una descripción de la vegetación, por qué está compuesto, qué tipo de vegetación tiene. En el punto 3.2 hace referencia a la fauna. En el área de emplazamiento del proyecto se tiene la presencia de cierto tipo de especies de anfibios, especies de reptiles, aves y otros. En el punto 2.3.2, la actividad económica, y en el ámbito municipal de Morochata se ha determinado la práctica de dos sistemas claramente identificados en la producción de verduras, así como también en pequeña escala la crianza de vacunos, ovinos para el ganado de engorde. Punto 4. Identificación y evaluación de impactos ambientales en base a las actividades del proyecto y situación ambiental actual. Identificación de impactos ambientales. Tenemos en este cuadro el número, la etapa, la actividad, el impacto ambiental con su código, factor, atributo, el efecto, las normas permisibles y las observaciones. A modo de ejemplo, número 1, en la etapa de ejecución tenemos las siguientes actividades. A modo de ejemplo, instalación de faenas, movilización y desmovilización de vehículos, carreteo, limpieza y desbroce. En el impacto ambiental tenemos un código, factor y atributo. En la instalación de faenas tiene un código AI 0101, el factor aire, el atributo presencia de partículas suspendidas, efecto contaminación del aire, normas permisibles, reglamento en materia de contaminación atmosférica y ninguna observación. En movilización y desmovilización de vehículos se tiene de la misma manera como el carreteo, limpieza y desbroce, el código AI 102, en carreteo CO3, en limpieza y desbroce 04. El factor, toditos pertenecen al factor aire, y
los atributos presencia de partículas suspendidas y el efecto contaminación del aire y las normas permisibles hacen referencia al reglamento en materia de contaminación atmosférica y no existe ninguna observación. Nos vamos a la etapa de ejecución, es decir, dentro de la etapa de ejecución también tenemos la actividad instalación de faenas, que comprende a otro impacto, que en este caso es el agua, y por eso tiene un código AG01 por ser la etapa 01 y el impacto 01 en agua, con el atributo uso inadecuado del agua, el efecto pérdida del recurso hídrico, normas permisibles, reglamento en materia de contaminación hídrica y ninguna observación. Vamos pasando a la etapa de operación. No aplica, pues no colocamos, y nos vamos a la etapa de mantenimiento. En la actividad limpieza y el código, y nos vamos al impacto ambiental y tenemos el código AG. Como ya vendría a ser la etapa 3, ponemos dentro del código 03, y como viene a ser de mantenimiento de la etapa 03, su primer impacto colocamos 01. El factor es agua, el atributo uso inadecuado del agua, el efecto viene a ser la pérdida del recurso hídrico y las normas permisibles hacen referencia al reglamento en materia de contaminación hídrica. No existe ninguna observación. Y así sucesivamente. Para tener otro ejemplo, nos vamos nuevamente a la etapa de ejecución y tenemos la actividad instalación de faenas, pero en este caso el impacto ambiental hace referencia a los residuos sólidos y tenemos dentro del código RS, como es la etapa, la primera etapa, dentro del código vamos colocando 01 y como es su primer impacto el 01. El atributo ausencia de contenedores diferenciados y de gestión de residuos sólidos y el efecto contaminación del aire y del suelo. En normas permisibles tenemos la ley 755 de gestión integral de residuos sólidos y su reglamento con el decreto supremo 2954. No existe ninguna observación. Continuamos y vamos describiendo todas las actividades y por eso se explica que en el código van desde 01, 02 a 03. En operación no aplica, en mantenimiento sí existen residuos sólidos y también de la misma manera en el código vamos colocando el residuo sólido 03 y 01 porque es la etapa 3 y viene a ser el impacto 01. Otro ejemplo tenemos en ejecución la parte de seguridad e higiene. En la instalación de faenas, movimiento de tierras, obras de arte, trabajos complementarios. En el impacto ambiental, seguridad e higiene, vamos colocando el código SH de la etapa 01, el impacto 01, 02, 03, 04 y el atributo ausencia de señalética completa, el efecto desconocimiento de equipos, áreas y rutas de evacuación, normas permisibles y se van colocando el decreto de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Como ustedes pueden observar, no es difícil llenar esta tabla, sin embargo, se tiene que agrupar de manera que se nos facilite el llenado de la tabla. Punto 5. Programa de Prevención y Mitigación, PPM. Medidas de Prevención y Mitigación Ambiental. En este cuadro tenemos los números, el impacto ambiental, el código, el factor y el atributo. Y en la anterior diapositiva mostrábamos los problemas ambientales y ahora le damos solución a esos problemas ambientales. A esa solución se le llama medidas de prevención y mitigación. Vamos copiando los impactos ambientales de la anterior tabla y le vamos dando las medidas de prevención y mitigación. También tenemos la prioridad. Si es prioridad 1,
aguas, prioridad 4, 3, 2, depende de la prioridad. Plazo de implementación, los meses, fecha de inicio y fecha de conclusión y fecha de revisión o inspección. Acá vamos viendo en el ejemplo, en caso de aire, contaminación de aire, las medidas de prevención y mitigación serían dotación del EPP a los trabajadores y el humedecimiento del terreno. Es prioridad 1 porque va a comenzar a un principio la actividad y por tanto el plazo de implementación es de un mes y se va colocando la fecha de inicio, abril 19 a octubre del 19 y la fecha de revisión o inspección. Así sucesivamente se va colocando la información del factor agua, residuos sólidos, seguridad e higiene con sus distintas medidas de prevención y mitigación y las prioridades. En el caso de agua va en prioridad 4, en el caso de residuos sólidos prioridad 3 y en el caso de seguridad e higiene estaría en prioridad 2. Las medidas de prevención, en el caso de agua, sería la implementación de señalética sobre un uso responsable del agua. En el caso de residuos sólidos, implementación de contenedores diferenciados y charlas de concientización al personal sobre manejo de residuos sólidos. Y en el caso de seguridad y higiene, implementación señalética de equipos, áreas y rutas de evacuación. Les voy a recordar que para el trabajo tenemos que colocar este cuadro a mayor detalle. Esto simplemente es a modo de ejemplo. Plan de aplicación y seguimiento ambiental PASA. Este cuadro hace referencia al número, al impacto ambiental, que va encadenado con las otras tablas, donde tenemos el código, el factor y el atributo. A modo de ejemplo, para el código AG01, que pertenece a la etapa 1, 01 del impacto 01, el factor agua, el atributo pérdida de la calidad del recurso hídrico. Tenemos las medidas de mitigación, el tratamiento de agua, es decir, hemos identificado los impactos, los problemas ambientales, les estamos dando una solución, pero estamos colocando en un cuadro de seguimiento y para eso tenemos que tener el parámetro de verificación y el parámetro viene a ser el pH. Colocamos la ubicación del punto de muestreo a la salida de la descarga de agua, el límite permisible entre 6,5 a 9 que se encuentra en el reglamento en materia de contaminación hídrica, la frecuencia de muestreo una vez por semana, el material requerido, pHímetro, el el costo de seguimiento, 10 bolivianos, el responsable de medio ambiente y las observaciones. Si se dan cuenta, todas las tablas se encuentran unidas o ligadas de alguna manera con los códigos, el factor y el atributo y simplemente colocamos todos estos problemas identificados que llamamos impactos ambientales y les damos soluciones en cuadros para poder llevar adelante un plan adecuado de seguimiento ambiental como establece el PASA. 7. Plan de manejos de residuos sólidos y líquidos si corresponde. Es bueno colocar un plan de manejos de residuos sólidos y líquidos porque siempre existen estos residuos sólidos y se tiene que colocar la forma en que se va a manejar. 8. Análisis de riesgos y plan de contingencias si corresponde. De igual manera, existe un riesgo, determinamos el riesgo, hacemos la evaluación de riesgos y proponemos un plan de contingencias. El punto 9, plan de cierre y abandono, como les mencionaba, en un relleno sanitario se va colocando el plan de cierre y abandono, en el caso de una mina de igual manera. Y finalmente el punto 10, que es muy importante porque van los anexos. En los anexos vamos colocando información que si bien no nos han pedido dentro del formulario, nosotros consideramos que son importantes y van a ayudar a comprender mejor la actividad o proyecto. Y finalmente el punto 11, que sería declaración jurada, donde también va cambiando esta parte por el decreto 3856,
en la parte legal, donde los suscritos, firman en calidad de responsable técnico y el representante legal van firmando que toda la información que se ha colocado es información verídica, es verdadera y por tanto están dando fe de esta información. Procedimientos de seguimiento y control ambiental para actividades, obras o proyectos nuevos. Nuevamente les presento esta diapositiva para cerrar todo este ciclo en cuanto al procedimiento. Primero, se tiene la categoría de la actividad, obra o proyecto. Esto viendo el Decreto Supremo 3856, que fue aprobado recientemente, y también viendo todos los anexos del Decreto Supremo 3549. Pero para la primera parte entramos con la categoría según este decreto. Si es categoría 1, 2 o 3, pues se tiene que llenar ese formulario de nivel de categorización y vamos viendo que si es categoría 1 y 2, tenemos el estudio de evaluación de impacto ambiental y su licencia ambiental llamada DIA, Declaratoria de Impacto Ambiental. Si es categoría 3, tenemos el programa de prevención y mitigación y el plan de aplicación y seguimiento ambiental y su licencia ambiental llamada certificado de dispensación. Todos estos, categoría 1, 2 o 3, contemplan dentro del contenido que se presenta a la autoridad ambiental competente el programa de prevención y mitigación y el plan de aplicación y seguimiento ambiental. Una vez que ha comenzado, se ha dado el inicio de implementación del proyecto, se va a realizar un seguimiento y control ambiental mediante el programa de prevención y mitigación y el plan de aplicación y seguimiento ambiental. En toda esta la trayectoria del proyecto se puede realizar la inspección y en caso de ser necesario se puede dar una auditoría ambiental. Con esta diapositiva finalizamos todo el procedimiento de seguimiento y control ambiental para los proyectos, actividades que se van a realizar